Que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hasta ahí es la primera parte de este texto. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y yo hoy le he puesto a este pensamiento, a este sermón, un buen pensamiento hace la diferencia. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice, piensa mal y qué? Y acertarás? Y aunque es curioso, pero muchas de las ocasiones sí es cierto, ¿verdad? Dice, piensa mal y acertarás. Bueno, hoy yo quiero que quites ese chip. No porque no sea cierto, en muchas ocasiones resulta cierto. Pero yo quiero que quites ese chip y pongas un buen pensamiento. Hace la diferencia. Si viera que yo siempre estoy tratando de pensar bien de ustedes. De repente vienen y dicen, pastor fulanito, espérate, a lo mejor fue por esto o a lo mejor fue por aquello. No, es que usted no lo conoce. Espérate, yo lo conozco más que tú, mira. Y siempre trato de buscarle el lado bueno de las cosas, el lado positivo. Y a veces hasta se enojan conmigo. Hay hermanos que se enojan santamente, pero se enojan, ¿verdad? No, es que usted no esto, no lo otro. Tranquilo. Por eso, un buen pensamiento hace la diferencia. Ahora, yo quiero que entendamos lo siguiente. Los pensamientos son órdenes que nosotros mismos le damos a nuestro cerebro. Nacen en nosotros. Perdón. Esos pensamientos van a estar presentes todo el día. Y no solamente van a estar presentes en nosotros todo el día, sino que se archivan en nuestra mente. Y ahí los traemos en el disco duro, y ahí los traemos, y ahí los traemos. Sean buenos o sean malos, y ahí los traemos. ¿Sabía usted que un pensamiento produce en nosotros un sentimiento? Si este pensamiento es bueno, produce un sentimiento bueno. Si este pensamiento es malo, produce un sentimiento malo. Y cuando el pensamiento ya produjo un sentimiento, el sentimiento viene a producir en nosotros una emoción. Una emoción. Y cuando la emoción empieza a dominarnos, entonces cambia nuestro estado de ánimo. ¿No le ha pasado que de repente usted está bien contento o contenta y alguien le comenta algo y usted empieza a pensar en eso, pero que es algo negativo? Empieza a pensar en eso y su estado de ánimo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ese pensamiento produjo en usted un sentimiento, y ese sentimiento produjo en usted una emoción, y esa emoción empieza a dominarle, y al dominarle su estado de ánimo cambia. Y de repente estamos bien happy, jujuju y jajaja, y de repente estamos con nuestra carota de limón. ¿Y ahora qué te pasó? Pues porque le dimos cabida a ese pensamiento que no deberíamos de darle. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga con muchos. No quiso.
No, y hasta me hizo la cara. No, no. Yo le iba a decir que Dios lo bendijera con muchos hijos, pero dice que no, que él prefiere nietos. Sí, sí, Turito, sí. Bueno, ¿sabía usted que si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, por ende vamos a cambiar nuestras emociones? Y si cambiamos nuestras emociones, va a cambiar nuestra actitud. Amén. Y si cambiamos nuestra actitud, vamos a cambiar nuestra forma de vida. Y al cambiar nuestra forma de vida, oiga usted, podemos cambiar nuestro destino. Todo comienza con un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento. Por eso Satanás siempre elige trabajar en la vida del cristiano, en nuestra mente. Y el lugar preferido que Satanás le gusta atacar es nuestra mente. Ahí se mete el... Quisiera decirle algo pesado al diablo, pero lo he hecho. Ahora, es increíble, hermanos, cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar tu pensamiento. Es en serio. Es increíble, de repente estás desalentado, desanimado, por lo que tú quieras y mande, pero de repente decides cambiar tu pensamiento y las cosas cambian favorablemente. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, verso 11 de la palabra de Dios, dice... Hablando el Señor, hablando Jehová de los ejércitos, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. O los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios siempre tiene pensamientos de bien, no solamente para sus hijos, sino para el mundo entero. Siempre tiene pensamientos de bien. Yo no me imagino a un Dios llamado Jehová de los ejércitos pensando cosas tenebrosas para el mundo. O pensando cómo los voy a destruir porque se me antoja destruirlos. No. Él siempre tiene pensamientos de bien. Y yo guardo este concepto para mi vida, porque tengo un Padre que me ama. Ahí por el año 597, entre el 597 y el 586, antes de nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén había sido destruida. El pueblo había sido deportado y exiliado. Y Dios pone en el corazón de Jeremías un pensamiento para que se lo lleve al pueblo de Israel. Y Jeremías les escribe a fin de asegurarles que Dios tenía un plan hermoso y maravilloso para ellos, y que todo sería para beneficio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban tristes porque habían sido deportados, exiliados. Jerusalén había sido destruida y ellos decían: Dios no nos ama. Dios se ha olvidado de nosotros. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo, porque estamos atravesando por situaciones contrarias
Y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos ama. Y había para el pueblo de Israel una promesa de redención, había una promesa de salvación para el pueblo de Israel. Y por eso Dios le dice a Jeremías que les escriba: yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Hoy en día, hermanos, Dios sigue teniendo pensamientos de redención, de salvación, de paz para su iglesia. Y no solamente para su iglesia, sino para el mundo entero. Repito, es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar tu pensamiento. Y si tú sabes que Dios tiene pensamientos de bien para ti y no pensamientos de mal, yo quiero animarte para que ese pensamiento esté en ti y tú recobres ánimo. Wow, mi Padre tiene pensamientos de bien. ¿Cómo crees que se pone un niño cuando le haces una promesa? Una buena promesa. Que le dices: hijo, si sacas excelentes calificaciones. Bueno, no creo que ahora ya lo hagan, pero antes, y déjeme decirle que no creo que ya lo hagan, pero antes nuestros padres nos decían: si sacas buenas calificaciones te voy a comprar una bicicleta. No había celulares antes, en mi tiempo de niño, pero nos hacían bonitas promesas. Y vivíamos con ese pensamiento: si saco buenas calificaciones, mi padre me va a dar una bicicleta. Y nos esforzábamos. Quizá a medio camino escolar se nos olvidaba, nos daba igual ya, ¿verdad? Hoy no, hoy le damos a nuestros hijos todo lo que quieran. Y se portan bien mal los huercos y como quiera, y estamos dando. Qué bueno que los niños están en sus salones. Ay, decir mugre pastor. Qué hermoso es entonces caminar por esta vida sabiendo que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Y nosotros leímos el texto, dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Y si pensamos bien, y si pensamos que Dios tiene planes de bien para nosotros, las cosas van a suceder. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, hermanos, la parábola del hijo pródigo nos enseña que si cambiamos de pensamiento, nuestras emociones cambian. Entonces cambia nuestra actitud, cambia nuestra vida, cambia nuestro destino. Y recuerde, un buen pensamiento hace la diferencia. Y en Lucas, en la historia del hijo pródigo, en el capítulo 15, verso 14 y 16 al 16, dice: mire, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hablando del hijo pródigo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y aquel joven deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ese joven, siendo quien era, porque era el hijo de un hacendado, lo tenía todo en casa. No le faltaba absolutamente nada, pero ahora se encontraba mal. Había caído en la desesperación, en la angustia. Se sentía derrotado, sin esperanza alguna, pero todo porque en él le dio cabida a un pensamiento negativo.
Yo quiero suponer que él, trabajando con su padre, con su hermano mayor, con todos los jornaleros de su casa, un día pensó: ¿cómo me gustaría vivir como los demás viven? ¿Cómo quisiera tener esa libertad que los demás tienen? ¿Cómo quisiera hacer lo que me da mi gana? Estoy harto de que mamá me diga: no hagas esto, no hagas aquello, métete temprano a la casa, no andes tan tarde, no vayas a las discotecas. No. Estoy harto de eso. Que quieran dirigir mi vida. Quiero ser libre. ¿Cómo me gustaría ser libre? ¡Wow! ¿Cómo me gustaría ser independiente como el hijo de fulanito que llega a su casa a la hora que se le da su gana? Hubo un pensamiento en este joven. Y recuerde, todo empieza con un pensamiento. Todo. En el versículo 12 de Lucas 15 nos dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Ya lo había pensado. Y en el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cayó en una desesperación, en una angustia. Hubo un momento en que él se sintió derrotado. Pensó: ¿cómo me gustaría vivir como los demás viven? Bueno, lo llevó a cabo. Y cuando ya estaba sumergido en la desgracia, en el caos, todos sus supuestos amigos se fueron, lo dejaron solo. Y ahora estaba pagando las consecuencias de un mal pensamiento. Pero no nos podemos quedar ahí. La importancia de cambiar nuestros pensamientos negativos, nuestros pensamientos pesimistas o autocompasivos, porque déjenme decirle algo: dentro de nuestras congregaciones, aún dentro de nuestras familias, hay muchos que tienen pensamientos autocompasivos. ¿Qué es ser autocompasivo? Es un sentimiento negativo que te lleva a sentirte víctima de todo y de todos. Ay, pobre de mí. Te sientes víctima de todo. No me saludó. ¿Y qué? ¿Trae COVID? ¿Qué quieres que te salude? Me hizo mala cara. ¿Qué? Entonces, cuando hay un pensamiento autocompasivo, hermano, eso nos lleva a sentirnos víctimas de todo y de todos. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando tenemos pensamientos autocompasivos, esto no nos deja disfrutar de nuestra propia vida, porque estamos pensando en los demás. El famoso GPI. ¿Quién no ha puesto un GPI? Hasta yo. Pero lo ponemos jugando, ¿verdad? Lo ponemos jugando, bromeando. O sea, en mí sí vale. Yo lo pongo jugando, así nada más para qué. Oiga, pero ¿cuántos GPI no se escriben ahí, pero están en el corazón? Autocompasivos. Es que no me invitó. Pues que no me invité. ¿Qué?
¿Crees que me voy a cortar las venas por eso? Pero ¿verdad que sí son? En nuestras familias sucede eso. En nuestras congregaciones. Un día cumplió años mi hermano Joel, no, hace poquito, años atrás, y vi una foto así donde estaba él con toda su familia y se miraban bien hermosos. Y luego mugre diablo, porque es el diablo. Mugre diablo. No, si a mí me ataca, a ustedes, olvídense. Dije, ay, mugre Joel no me invitó. Así lo aventé, ¿verdad? Pero luego me reprendí. Dije, mira qué bonitos se ven. Qué bonitos se ven. Estaba la negrita, estaba Lalo, estaba Ramón, la cuata, la otra cuata. Siempre falta Netito, ¿verdad? Pobre Netito, nunca lo... Me dijo Netito que dijera eso. Pero hay una autocompasión, un sentimiento autocompasivo, y eso no nos deja vivir nuestra vida, hermanos. Póngale fin a eso. Póngale fin a eso. Porque lo vivimos a diario. No es sano, no es bueno. Entonces debemos de cambiar nuestros pensamientos negativos, pesimistas, autocompasivos por pensamientos positivos. Porque un buen pensamiento hace la diferencia, marca la diferencia. Mire lo que le sucedió al hijo pródigo, versículo 17, Lucas 15 dice, y volviendo en sí, o sea, el muchacho pensó. La importancia de un buen pensamiento. El muchacho pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Lo pensó. Caray, sí, todavía me acuerdo, es hora de que estén almorzando. Están aventando las gordas ahí al carbón, a la leña, los frijolitos en el jarro de barro cociéndose, el huevito con chile verde así guisándolo. Ay, amén. Amén. Volviendo en sí pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero mira lo que dice el 18. Me levantaré. Escuche. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso fue lo que él pensó. Pero dice el versículo 20, dice, y levantándose vino a su padre. Lo pensó, lo creyó y accionó. Todo inicia con un pensamiento, con un buen pensamiento. He tratado de decirlo siempre, no te permitas pensar mal de nadie. Al fin y al cabo todo sale a la luz. No te amargues, no te esclavices, sé libre. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este muchacho? Dice el versículo 22 que cuando llegó y empezó a decirle a su padre lo que él sentía, lo que había pensado y lo que él había sentido, dice el versículo 22 que el padre mandó sacar el mejor vestido, que lo vistió y dice a sus jornaleros, pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies,
traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, caray. Si este muchacho no hubiese cambiado su pensamiento, sus emociones seguirían siendo las mismas, su actitud seguiría siendo la misma, su vida seguiría siendo la misma, cuidando cerdos, y su destino sería un destino de fracaso. Pero él pensó, creyó en ese pensamiento y accionó. ¿Cuántos jornaleros? Papá tiene todo en casa y yo aquí me estoy muriendo de hambre, pero no, me voy a levantar y voy a ir con mi padre. Hoy te digo a ti en el nombre del Señor, levántate, cambia tu pensamiento. El apóstol Pablo nos instruye, hermanos, a enfocarnos en cambiar nuestro pensamiento. Que nuestro pensamiento sea bueno. Ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, dice: en todo lo que es verdadero, mire usted, oiga usted, escuche usted. Como el de las noticias. Mire lo que el apóstol Pablo nos instruye a enfocarnos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Y el apóstol Pablo termina este versículo diciendo: en esto piensen. ¿En qué voy a pensar? En esto. En lo demás no. En lo demás no. ¿Ok? No voy a pensar en lo demás. Y en 2 de Corintios dice, capítulo 10, verso 5, dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La importancia de tener un buen pensamiento, hermanos. Porque un buen pensamiento hace la diferencia. Hay otra historia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 25. Ahí hay una historia que viene a darnos esperanza de vida si cambiamos nuestro pensamiento. Dice el versículo 25 que había una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y que había sufrido de muchos médicos y que había gastado absolutamente todo lo que tenía y que nada había aprovechado. Antes le iba a peor. Quiero que pienses en el estado emocional de esta mujer. Cada vez que intentaba ella recuperar su sanidad e invertía parte de lo que ella tenía para consultar los mejores médicos, con la esperanza de que alguien le diera solución a su problema, siempre la respuesta era negativa. No había solución para ella. Por 12 años estuvo intentándolo y gastando absolutamente todo
todo lo que tenía. Y lo peor es eso, que en vez de mejorar o aligerar un poco su carga, le iba peor. Esa mujer bien pudo darse por vencida. Total, yo de esta enfermedad ya no salgo. Y se pudo dar por vencido o vencida. Pudo caer en depresión, dejarse morir. Tal vez le dijo a sus familiares: olvídense de mí, porque su problema era flujo de sangre. Y ella, por consecuencia de su enfermedad, era inmunda todo el día. Y tenía que ser sacada de la aldea. ¡Qué tragedia la de esta mujer! Amigo, tú que me ves, tú que me escuchas, tal vez has caído en un pozo de desesperación, de angustia. Tal vez estás a punto de darte por vencido o por vencida. Yo traigo buenas noticias para ti. Cambia ese pensamiento. Cámbialo. Porque esta mujer, a pesar de todo, ella no se dio por vencida. Por 12 años sufrió mucho, pero siempre buscando una alternativa, buscando una nueva esperanza de vida para ella. Y nos dice el versículo 27 que cuando oyó, ojo, cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, pensó. Un buen pensamiento cambia las cosas. Pensó. ¿Qué fue lo que pensó? Si tan solo tocare su manto, seré sana. ¿Por qué pensó eso? Dice la Escritura que primero oyó hablar de Jesús. Y Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y esta mujer de seguro escuchó que Cristo era poderoso para sanar, para liberar, para cambiar, para transformar, para levantar al cojo, al paralítico, darle la vista al ciego, aún al muerto resucitarlo yo. Y cuando oyó hablar de Jesús, ella pensó: pues tal vez Jesús lo pueda hacer conmigo también. Verso 27 sigue diciendo: vino por detrás de la multitud, porque lo había pensado y lo había creído, y ahora estaba accionando. Tú que estás postrado en un lecho de cama y que crees que de esa no te levantas, cambia tu pensamiento. Porque hay un Cristo que todo lo puede. Hay un Cristo que es poderoso y que quiere estar a tu lado. Aleluya. Dice la Escritura que esta mujer vino por detrás, entre la multitud, extendió su mano, tocó el borde del manto de nuestro Señor. Y dice el verso 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó.
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, sana. Esta tarde, hermanos, quiero que escuches lo que dice Hebreos 13:8, porque aquella mujer escuchó hablar de Jesús. Amigo que estás postrado en cama, quiero que escuches lo que dice Hebreos capítulo 13 verso 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aquel que sanó a la mujer es el mismo y te puede sanar a ti. Ten ánimo, ten fe, ten confianza. Cambia tu chip, cambia tu pensamiento. Piensa, por el amor de Dios, piensa. Si lo hizo con esa mujer, también lo puede hacer contigo. También lo puede hacer contigo. Pero piénsalo, créelo, acciona. Nelson Mandela, un activista, un abogado, un político que dedicó 67 años de su vida a la lucha por la igualdad racial, dijo lo siguiente: todo parece imposible hasta que se hace. Amén. ¿Crees que es imposible? ¿Crees que de esa ya no te levantas? ¿Crees que el médico te ha dicho de esta no va a salir? Si sigues creyendo eso, de seguro no vas a salir. Pero si crees, si piensas, crees y accionas que Jesucristo es el mismo, de esta también te vas a levantar. También te vas a levantar. Por eso te digo, cambia tu pensamiento. ¿Estás luchando contra una enfermedad física? No te des por vencido, no te des por vencida. Piensa como el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué me fortalece? Él es mi pronto auxilio. Él es mi fortaleza. Bajo sus alas estaré seguro. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Clama a Él te responderá. El que a mí viene, dice Él, yo no le echo fuera. ¡Wow! Dijo Jeremías, porque Él tiene planes, pensamientos de bien y no de mal. Por eso cuando por mi terquedad lo reconozco y pido perdón, Señor. Por eso, cuando por mi terquedad me vuelvo a poner mal, ahí estoy, Señor, ayúdame. Te prometo que ahora sí voy a comer sanamente. Y Él siempre ha tenido planes o pensamientos de bien. Y es lindo servir a un Dios que nos ama, que nunca nos ha dejado. Yo quiero que recuerdes lo graves en tu corazón. Un pensamiento produce un sentimiento produce una emoción, y cuando esta emoción nos domina, cambia nuestro estado de ánimo. Yo me imagino a esa mujer que oyó hablar de Jesús. Su fe aumentó, y entonces cuando su fe aumentó, se produce en ella una emoción. Yo tengo que ver al Maestro, yo tengo que encontrarme con el Maestro.
Yo creo que si voy con el Maestro también, de la misma manera que Él ayudó a otros, me va a ayudar a mí. Esa emoción la dominó a ella, y cuando esa emoción la dominó a ella, entonces cambió su estado de ánimo, porque ella era inmunda y no se podía acercar con la gente y menos con el Maestro, pero no le importó, cambió su estado de ánimo. Sí puedo, sí lo voy a lograr. No, yo no sé cómo le haga, pero si es posible, arrastras, me voy y toco al Maestro. Lo había pensado, lo había creído y lo llegó a ejecutar, y en medio de la muchedumbre extiende su mano. Me la imagino arrastrándose por las polvorientas calles donde iba Jesús, y entre la multitud extiende su mano y toca el borde de su vestidura, y en ese instante el poder del Señor salió y tocó la vida de la mujer, y ella inmediatamente se sintió libre del azote que la enfermedad la tenía. Qué lindo es Dios. Me gozo porque lo creyó, lo pensó, lo creyó, accionó. Agarra ese andador y empieza a dar esos pasos de fe. Dile a tu esposo o tu esposa, a tus hijos: a ver, quítame las sábanas, voy a empezar a estirar mis piernas. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Antes había una petición de los evangelistas cuando oraban. Nos decían: haga lo que no podía hacer. Es que no me podía agachar. Intente agacharse. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que no podía hacer. Caminar, camine, a ver, camine en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre. Ya puedo caminar, ya puedo caminar. Que no podía hacer, no escuchaba. A ver, me voy a alejar, a ver si me escucha. Amén. Amén. Y empezaba a gritar: amén. Cristo es lindo. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 2 versos 9 y 10 nos habla de las cosas que el Espíritu de Dios nos revela. Y es muy común que el Espíritu de Dios nos revele cosas poniendo un pensamiento en nosotros. Y muchas de las veces ese pensamiento es para poder bendecir a los demás. Y ese pensamiento en nosotros puede cambiar la vida a otros. Dice Corintios 2, 9 y 10: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A veces viene el Espíritu de Dios, nos revela y pone un pensamiento para que nosotros podamos bendecir. Y llegamos con aquel o con aquella y le decimos: Dios ha puesto una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia para compartirla contigo, y la compartimos, y esa palabra va a bendecir a otros. Y nosotros entonces tenemos que estar atentos cuando el pensamiento de Dios llega a nosotros
y llena nuestro pensamiento y es para bendecir a otros. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 5. En esta historia encontramos precisamente la historia del general Naamán, que era general del ejército del rey de Siria. Dice la escritura que este hombre era un hombre valeroso en gran extremo, pero tenía un problema, era leproso. El versículo 2 nos dice que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. El reino de Siria tenía lucha contra Israel, agarraban cautivos, los llevaban para que sirvieran en el pueblo de Siria, y muchos de ellos eran esclavos. Las mujeres eran llevadas para ser sirvientas de la casa de los generales, de los príncipes. Y pudiese ser casualidad que esta muchacha fue llevada a la casa de la esposa del general Naamán. Pero déjame decirte que en Dios no hay casualidades. Dios tiene todos sus planes bien definidos, bien determinados. Cuando esta muchacha llega a la casa de Naamán, siendo un general, casi nunca estaba en casa, estaba en palacio, andaba en guerras. Pues a ella fue y la aventaron ahí. Vas a servir a la esposa. Ya andaba haciendo sus quehaceres. Un día el general Naamán llegó a casa. Lo recibió a su esposa. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la guerra? ¿Has tenido victoria? Porque así las esposas reciben a sus esposos. Amén. Un abrazo, un apapacho. Siéntate a comer y a almorzar, a cenar, mi vida, mi cielo. Le quitan sus zapatitos, le dan masaje en el dedo gordo y en el dedo. No, eso ya fue exagerado, ¿verdad? Habló el hombre interior. Perdón. Pero llegó Naamán y de repente aquella muchacha que había sido cautiva y que estaba de criada en la casa de Naamán sin recibir ningún sueldo, porque no recibía sueldo, era esclava, lo vio. Se quitó sus ropas de general, quedó en ropas sencillas, se descubrió su lepra. Y aquella muchacha lo vio. Y al verlo, se compadeció. No pensó ella, mugre general, mugre Naamán, ojalá te pudras en esa lepra, porque fuiste contra mi pueblo y lo destruiste y me trajiste a mí cautiva y hoy soy criada. ¡Púdrete! No, se compadeció y al compadecerse pensó, porque recuerda, todo inicia con un pensamiento. Pensó aquella muchacha, en Samaria hay un profeta que lo puede sanar. Qué lindo es Dios. En Samaria, fíjate lo que pensó. Estaba como cautiva y estaba como criada y pensó, wow, pobre hombre. En Samaria hay un profeta que lo puede sanar. Verso 9. Al pensarlo, creyó que lo podía sanar, y al
creer que lo podía sanar, accionó y va con la esposa de Naamán. Verso 9. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pensó, creyó y accionó. Todos o la mayoría de nosotros conocemos el desenlace de esta historia, de cómo el general Naamán fue sanado. Pero a ella le llegó un pensamiento. Dios le hizo recordar: acuérdate que en Samaria hay un profeta mío que sana. Lo pensó, dijo: sí, cierto, ese profeta lo puede sanar. Lo creyó y accionó. Y va y le dice: mi señora, en Samaria hay uno que lo puede sanar a su esposo. Envíelo con él, va a ver. Amigo, amiga, hermano, hermana, tal vez te encuentras en una situación parecida a aquel joven que perdió absolutamente todo, que estaba sumergido en la desesperación, en la angustia. Su vida era un caos. Hoy, en esta tarde, el Señor te dice a ti: levántate. Recuerda que todo inicia con un pensamiento. Un buen pensamiento hace la diferencia. Haz lo que este joven. Piensa en tu situación. Levántate. Cree, acciona. O tal vez tú te encuentres en una situación crítica de enfermedad física, como la mujer del flujo de sangre. En esta hora quiero motivarte a que pienses como ella y puedas decir en tu corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sano, seré sana. Pero también en esta tarde quiero emular el accionar de esta muchacha que fue llevada cautiva a la casa del general Naamán y decirte: aquella muchacha dijo: en Samaria hay un profeta que te puede sanar. Esta tarde yo quiero decirte que hay uno que está sentado a la diestra del Padre y que pagó el precio de nuestra redención y por ende el precio de nuestra salvación. Y quiero decirte: Él puede sanarte. Él puede sanarte. Y quiero emular aquella convicción de aquella mujer que estaba cautiva y que servía como criada en la casa del general Naamán. No pierdas tu fe. Anímate. Satanás quiere hacerte creer que ya todo está perdido, pero no es así. Satanás quiere hacerte creer que tu matrimonio no tiene solución, que la única solución es el divorcio. Mentira del diablo. No es así. En esta vida para todo hay una solución. Y ese todo se llama Cristo Jesús. Si estás pensando que tus hijos ya están totalmente perdidos y que no hay salvación para ellos o restauración, cambia tu pensamiento y cree que Dios puede cambiar la vida
de aquel que está sumergido en las drogas, en el alcohol, en los vicios. Joven, Dios puede cambiar tu vida si estás atado a la pornografía, al adulterio, si estás sumergido en la idolatría, en la hechicería, en la brujería. Yo quiero que pienses, si tan solo tocare el borde del vestido de Jesús, si tan solo viniere a sus pies, créeme que las cosas cambiarán. Cambia tu pensamiento, no te des por vencido. Vive, 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 porque Cristo te ama. Cristo te ama. Y recuerda, hay uno que vino y fue a la cruz y murió por tus pecados y por los míos, para que de esta manera reconciliarnos con el Padre, hacer un puente, porque nuestros pecados habían alejado a Dios de la humanidad. Pero cuando Jesús muere en la cruz, establece un puente de comunicación entre su creación y el Creador. Y ahora nos podemos allegar al Padre en el nombre de Jesús y decirle: Señor, me quiero levantar, quiero extender mi mano y tocar tu gloria. Y Él te levantará. Él lo hará. ¿Te gustaría intentarlo? Tú que estás fuera de esta congregación, comunícate con nosotros. El Señor te quiere ayudar, te quiere bendecir. A la congregación, a nuestros hermanos que están padeciendo una enfermedad, no se den por vencidos. Cambien su estado de ánimo y cambien su pensamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si es necesario, del polvo se levantará. Levántate en el nombre de nuestro Señor, porque todavía faltan muchas cosas por hacer para honra y gloria de su nombre. Por eso nos tiene aquí, por eso estamos aquí.